Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerios Ebenezer. Buenas noches, que Dios te bendiga. Es un gusto para mí y un privilegio estar aquí nuevamente. Le doy gracias a nuestro pastor que me dio el privilegio de compartir la palabra. Quisiera que antes de comenzar me acompañen a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos das, porque nos has dado vida, porque nos das el privilegio, Señor, de conocerte, de servirte, de buscarte. Te pedimos que en esta hora tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, que seamos buena tierra que da fruto, Señor, agradable para ti, que podamos recibirla, Señor, con gozo y asimismo ponerla en práctica y llevarla a nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Bueno, el día de hoy quisiera hablarles sobre las decisiones precipitadas. Ese es el tema que me ha sido delegado. Dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Entonces vemos aquí, para comenzar, ¿verdad? Este es nuestro tema, nuestro versículo base. Cómo nosotros podemos echar suertes, como bien dice aquí, ¿verdad? Pensar qué vamos a hacer, pensar qué va a pasar. Sin embargo, el Señor es quien decide. Al final, Él es quien dice qué es lo que va a pasar con nosotros. Entonces, pues nosotros sabemos hay decisiones que no afectan nuestra vida, como por ejemplo, si hoy voy a comer algo o no, si me dan ganas de comprarme un pastel, o si de repente salgo y me llevo un suéter o no me lo llevo, ¿verdad? Cuestiones así cotidianas que no nos van a afectar, pero hay otras decisiones que son trascendentales y que sí afectan nuestra vida, ya sean buenas o malas, o como bien dice el tema, precipitadas o no, ¿verdad? Como por ejemplo el decidir casarse, o alguien que ya está por entrar a la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Y decidir qué estudiar, claro, se puede cambiar, pero vamos a que son decisiones que ya son un poquito más trascendentales y que de cierta forma, ya sea a mediano o a largo plazo, van a tener otras consecuencias sobre nuestra vida. Por ejemplo, cambiar de país de residencia. Entonces, para empezar, quisiera hablar sobre lo que es la decisión. Según la Real Academia Española, es una determinación o una resolución que se toma o se da de una cosa dudosa. También es firmeza de carácter. Entonces, lo importante de aquí, ¿verdad? Del momento en que nosotros tenemos ciertas decisiones o las vamos a tomar, es evaluar la motivación que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y no solo eso, sino también pensar el efecto que va a tener para nosotros y para las personas que nos rodean, porque eso también es algo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pensar solo en nosotros o en lo que nosotros queremos o en cómo nos va a afectar, pero no nos recordamos de los que están con nosotros. Entonces, quisiera que me acompañen a Oseas 8:4, en donde dice, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Entonces, como les decía, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta los efectos que va a tener, sobre todo en nuestra vida espiritual. Y vemos aquí un ejemplo del Señor hablando a Israel, de cómo ellos pusieron reyes, pusieron gobernantes sobre ellos. Sin embargo, Él no los escogió, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le sucedió? Para su propia destrucción. Entonces, vemos cómo nosotros al no tomar en cuenta la voluntad del Señor, corremos el riesgo de terminar haciendo ídolos que nos llevan a nuestra propia destrucción. Otro ejemplo que generalmente se menciona mucho es el de Ruth y Noemí, ¿verdad? Ella en ningún momento, Noemí le consulta al Señor cambiarse, ¿verdad? Irse de su tierra. Ella se va, se mueren sus hijos, se queda, prácticamente lo pierde todo y después regresa
Entonces vemos que tuvo que vivir cosas muy difíciles por tomar decisiones que no fueron las correctas. Entonces es importante saber que no siempre todo lo que sucede es por la voluntad del Señor. Claro que sí, que pues nosotros sabemos, ¿verdad? Para los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. Sin embargo, muchas veces caemos en el error de decir, es porque el Señor lo permitió. Pero no, hay consecuencias, hay cosas que vienen sobre nuestra vida como consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones, que el Señor en ningún momento hubiera querido que nos pasara. Claro, Él es bueno, Él es grande en misericordia y de allí Él puede sacar cosas buenas, nos puede enseñar muchísimo. Pero vemos aquí que no siempre es porque el Señor así lo quiso. Entonces, de ahí nosotros vemos la importancia de que nos dejemos guiar por lo que enseña la palabra y también tener la humildad de pedir consejo a quienes están bajo la dirección del Señor. Vemos en Proverbios 11:14 que dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. También vemos en Proverbios 15:22 que dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Y por último en Proverbios también 24:6 que dice, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Antes de tomar una decisión, es bueno que se busque consejo. Por supuesto que de una persona que nosotros sabemos que es espiritual y que se deja guiar por el Señor, y siempre todo conforme a lo que dice su palabra. Entonces vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos que no tomaron buenas decisiones. Para empezar, vemos personajes que tomaron decisiones por necesidad. Vemos a Esaú en Génesis 25:30 que dice, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. En la Biblia textual dice, entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame tragar de esto rojo porque estoy desfallecido. Entonces Jacob le respondió, si me vendes hoy tu primogenitura. En el siguiente versículo dice, entonces Esaú le dijo, igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Entonces vemos aquí que llegó Esaú cansado, tenía mucha hambre, estaba exhausto, ¿verdad? Cuando regresó del campo. Sin embargo, exageró su condición. Él dijo que se iba a morir porque no había comido un plato de comida. Entonces, pues aquí entra también su hermano, ¿verdad? Él vio el momento justo y se aprovechó, ¿verdad? Porque, ¿qué fue lo primero que hizo? Te doy de comer, pero si me das tu bendición, ¿verdad? Entonces, él aceptó y aunque después quiso recuperarla, ya no pudo. Lo dice en Hebreos 12, 16 y 17 que dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Entonces, vemos como dice aquí la Biblia, él en ningún momento se arrepintió de lo que hizo. Él en ningún momento dijo, pues sí, no estuvo bien, que yo por una comida vendiera mi primogenitura, ¿verdad? Él más bien lo que quería era que su papá se arrepintiera de haber bendecido a su hermano. Entonces, vemos aquí, ahora adaptado a nuestro tiempo, ¿verdad? Muchas veces como nosotros nos encontramos en situaciones, por ejemplo, económicas, en las que pues no tenemos que comer o nos afanamos, ¿verdad? Como la palabra lo dice.
que es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Cada día tiene su afán, pero si el Señor se encarga de las aves del cielo, se encarga de las flores, ¿cómo no se va a encargar de sus hijos? Sin embargo, hay momentos en la vida, como les decía, en los que las presiones económicas pueden llegar a provocar que se tomen decisiones equivocadas. Por ejemplo, una persona que se encuentra con mucha necesidad y necesita un préstamo ya, ¿verdad? Que le den dinero en el instante. Entonces, en lugar de, por ejemplo, ir a un banco, hacer un papeleo, tomarse el tiempo de hacerlo o de hacer las cosas en orden, va con un prestamista que después le tiene los intereses altísimos, no los puede pagar y termina perdiendo lo que fue a empeñar, ¿verdad? Una casa, un terreno o cualquier otra cuestión. Y esto, pues digamos, si es un padre, pues afecta a sus hijos, ¿verdad? O a su esposa. O a quien sea, ¿verdad? No solamente a él mismo, sino a los que están con él. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cómo tomar decisiones precipitadas porque uno siente que ya no puede más, ¿verdad? O el ejemplo de los discípulos cuando van en la barca y el discípulo siente que se está ahogando, ¿verdad? Y entonces decide, ya cuando está hundiéndose, pedir la ayuda del Señor, porque perdió la fe. Entonces es importante que nosotros recordemos que el Señor está con nosotros y que Él ha dejado a sus ministros para que nos aconsejen y podamos pedir consejo de personas pues que tienen más sabiduría. Está también, por ejemplo, un adolescente, ¿verdad? Que no está pasando por una buena etapa, siente que no es comprendido y de repente dice, pues me voy de mi casa. Y ni siquiera ha salido del colegio. ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Verdad? O cuestiones así, ¿verdad? Entonces, que pues en ningún momento el Señor va a decir, pues sí, yo avalé eso, esa era mi voluntad. No, ¿verdad? Entonces vemos aquí la importancia de tomar decisiones con sabiduría. El siguiente ejemplo son las decisiones que tomamos, ya sean de bendición o de maldición. Lo vemos en Jacob, que dice en Génesis 31:20: y Jacob defraudó el corazón de Labán el arameo al no avisarle que se iba. En el 27 en adelante vemos que dice: ¿por qué te escondiste para huir y me defraudaste y no me avisaste para despedirte con festejos y cantares, con tamboril y cítara? Ni siquiera me has dejado besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado de manera insensata. Entonces, pues aquí Jacob tuvo miedo porque miraba que sus cuñados, ¿verdad?, ya estaban diciendo que él se estaba apropiando de las cosas de su papá, o sea, de su suegro Labán. Y vio que también Labán estaba cambiando su actitud con él. Entonces, él tuvo miedo, lo vamos a ver más adelante. Y quiso huir de la casa de su suegro, que era donde estaba. Entonces vemos en Génesis 31:31 que dice: respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza tus hijas de mi lado. Entonces ahí pues yo me salté unos versículos. Sin embargo, vemos también que Labán no había comprendido del todo el orden de la casa, porque en un momento Labán le dice: son mis hijas, son mis hijos, hablando de los nietos y de sus hijas, y que en cualquier momento él se las podía quitar, como diciendo: tú todavía no estás tomando decisiones con ellas, ¿verdad? Entonces vemos que a raíz de eso Jacob tuvo miedo y por eso mejor se las llevó, ¿verdad? Porque pensó que se las podía quitar a la fuerza. Y también aquí vemos una decisión de maldición que Jacob profirió en contra de su esposa por no conocer bien lo que estaba pasando. Vemos aquí que se dan cuenta en la casa de Labán que faltaban unas estatuas que él tenía en su casa, unas pertenencias de él. Entonces él sale tras ellos a buscarlos. Entonces él les pregunta, y ciertamente Jacob se molesta porque pues sí, Jacob tenía razón de estar muy, muy molesto con Labán por todo lo que él le había hecho. Él se había de cierta forma aprovechado de él, y la palabra dice que el Señor
por ver lo que su suegro le estaba haciendo, lo había protegido para que él tuviera justicia. Pero entonces cuando su suegro llega y lo acusa de haber robado, él se molesta porque ciertamente él no lo había hecho, pero no sabía que su esposa sí había tomado las pertenencias de su papá. Entonces él dice, pero aquel con quien halles tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce que tengo de lo tuyo y tómalo contigo, porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces vemos cómo aquí él precipitadamente maldijo con la muerte a quien hubiera robado y no sabía que había sido Raquel. Entonces, como les decía, aunque tenía razón en estar molesto, la forma de actuar no fue la correcta, fue muy precipitada. Entonces, aquí yo estaba viendo el versículo de Santiago 1, 19 y 20 que dice: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, creo que es algo en lo que a muchísimos nos falta, ¿verdad? Es muy fácil que nos molestemos, sobre todo en una situación como esta, que realmente Jacob no había robado. Y Jacob ciertamente había estado 20 años trabajando para su suegro, y aún así él no lo soltaba, ¿verdad? No lo dejaba ir y no era justo con él. Entonces, pues es algo que nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor y mucha paciencia, creo yo, para aprender a hacer como aquí dice la Biblia, ¿verdad? Ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira, ¿verdad? Para no caer en este error que pues él lastimosamente maldijo a su esposa. Vemos también a David, que después de que Amnón, que era uno de los hijos de David, ultrajó a su hermana Tamar, pues sí, David se enojó, sin embargo no hizo nada al respecto. Y como consecuencia de eso, Absalón terminó matando a su hermano. Creo que muchos conocemos la historia. Amnón estaba enamorado, dice ahí, de su hermana. Lastimosamente él tuvo un mal amigo que lo aconsejó mal. Le dijo qué hacer, le dijo: mira, hacete el enfermo, pedí que tu hermana te vaya a cocinar, te quedas solo con ella y cuando estés solo, abusas de ella. Y fue lo que él hizo. Entonces, su hermano Absalón se dio cuenta. Sin embargo, como la Biblia lo deja ver, David se enojó, pero como era su primogénito, no hizo nada, no lo castigó, no tomó ninguna acción al respecto. Entonces Absalón se molesta y la Biblia dice que 2 años después, o sea, David tuvo tiempo de reprender a su hijo, de hacer algo al respecto, sin embargo no quiso hacerlo. Entonces eso lastimosamente despertó una ira en Absalón que terminó en el asesinato de su hermano, ¿verdad? Entonces vemos en 2 de Samuel 13:32 que dice: pero Jonadab ben Simea, y hermano de David, tomó la palabra y dijo: no piense mi señor que han matado a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque Absalón lo había decidido desde el día en que Amnón ultrajó a su hermana Tamar. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, lo decidió desde el día en que eso pasó, que fue 2 años antes. ¿Y qué hubiera pasado si de repente David hubiera tomado cartas en el asunto, hubiera reprendido a su hermano, lo hubiera castigado de cierta forma? Quién sabe, tal vez Absalón hubiera dicho: bueno, no, ya mi hermano recibió lo que tenía que recibir, ya no voy a hacer nada, pero no pasó. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, esta mala decisión que conllevó a la muerte de alguien más. Vemos también las decisiones precipitadas por juzgar a otros. Vemos el ejemplo de Judá en Génesis 38:24 que dice: y sucedió como a los 3 meses que se le dio aviso a Judá, diciendo: tu nuera Tamar se ha hecho ramera, y además hasta ha quedado encinta por su prostitución. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Entonces vemos aquí en la historia, ¿verdad?, en el relato anterior, la Biblia muestra cómo Tamar había quedado viuda, y en ese tiempo lo que se hacía con las viudas era que ella tenía que conocer
a los hermanos de su esposo, si no habían tenido hijos todavía, para entonces dar a luz y que el nombre, ¿verdad? Que esa simiente no fuera borrada y ella pudiera heredar los bienes. Sin embargo, Judá no permitió que eso pasara, entonces por eso ella vino, se vistió de ramera y engañó a Judá. Vemos en el versículo 25 que dice: mientras ella era sacada, envió a decir a su suegro: del varón a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Y dijo: reconoced ahora de quién es este sello, el cordón y la vara. Dice en el 26: entonces Judá los reconoció y dijo: es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela. Pero nunca más la conoció. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo Judá, aunque él también no había obrado bien, porque había ido con una prostituta, como dice aquí, con una ramera, lo primero que hizo fue juzgar a Tamar, ¿verdad? Y de inmediato mandó a matarla. Sin embargo, él era quien había estado con ella, entonces no averiguó, no preguntó qué pasó, no habló con ella. Y vemos aquí, ¿verdad?, que también el implicado era él. Entonces vemos como aquí el tomar decisiones por juzgar mal a otra persona puede resultar incluso peor para nosotros, ¿verdad? También vemos el ejemplo de Samuel en el primer libro de Samuel 16:6, que dice: y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente su ungido está delante de Jehová. En el siguiente versículo dice: pero Jehová dijo a Samuel: no mires su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado, porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Jehová, mira el corazón. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, aunque él era un ministro del Señor, era un enviado del Señor, se dejó guiar por lo que veían sus ojos, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor lo ayudó, porque él iba a ungir al que iba a ser rey de Israel. Entonces, si él no hubiera hecho caso al Señor y se hubiera dejado guiar por lo que él juzgó y hubiera tomado la decisión de ungir al incorrecto, hubiera traído muchas consecuencias para el pueblo de Israel, porque él se dejó guiar por la estatura, ¿verdad?, por el aspecto de este hombre, y no por el corazón, como bien dice aquí. Vemos otro ejemplo en David, que dice en el segundo libro de Samuel 12:5: entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces aquí nos habla de la conocida historia cuando David tenía que ir a la guerra y no fue, se quedó descansando y mira a Betsabé que se está bañando, ¿verdad?, en la terraza de su casa. Entonces la manda a llamar, se acuesta con ella y después manda a matar al esposo de Betsabé, que era uno de los hombres fieles de David. Entonces llega este profeta, le dice la historia de un hombre que tenía muchas ovejas, va y le quita la única ovejita a un hombre pobre. Entonces él, sin saberlo, ¿verdad?, por juzgar de forma precipitada, por juzgar mal, él mismo dijo, ¿verdad?, que ese hombre era digno de muerte y que tenía que pagar 4 veces el valor de la corderita. Entonces él no tuvo ninguna compasión. Sin embargo, vemos cómo después, a consecuencia de esto, el Señor, aunque tiene misericordia y no da la muerte sobre David, sí designa la muerte para su hijo, ¿verdad?, que fue dado a través de este pecado que él cometió con Betsabé. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, la consecuencia del acto de David, ¿verdad?, de la decisión de David, que fue la muerte de su hijo. Hay otro ejemplo, que es la decisión por la insensatez. Lo vemos en los hermanos de José, en Génesis 44:8, que dice: he aquí la plata que hallamos en la boca de nuestros costales, te la volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues hurtaríamos de la casa de tu señor plata u oro?
En el siguiente versículo dice: aquel de tus siervos en quien sea hallada que muera, y nosotros también seremos esclavos de mi señor. Entonces aquí es cuando José les manda a poner en los costales esto, los manda a llamar con intención, porque pues también ellos no habían hecho nada. Entonces, aunque ellos nuevamente tenían razón en afirmar que no lo habían hecho, lastimosamente decidieron con insensatez, ¿verdad? Porque yo creo que no tan fácil alguien va a venir y decir, pues entonces que se muera. Aunque uno esté seguro, creo yo que o no deberíamos tomar una decisión o hablar así de forma tan ligera, ¿verdad? Entonces, muchas veces por insensatez tomamos decisiones precipitadas, como les decía, que no solamente nos afectan a nosotros, ¿verdad? Sino a otras personas, en este caso, pues a ellos, ¿verdad? Entre hermanos, y no solamente iba a afectarlos a ellos como hermanos, sino a sus papás, que ya habían perdido a José, y por esto ellos iban a perder otra vez a Benjamín. Entonces, de allí la importancia de consultar antes de actuar, ¿verdad? Al final lo que hace José es que los deja como esclavos. Entonces, trasladado a nuestros tiempos, por ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? En que pues una de las dos personas se endeuda sin consultar al otro por cosas innecesarias o que pudieron haberse obtenido de otra forma, y después se hacen esclavos de deudas que comprometen a toda la familia, ¿verdad? No solo a ellos, sino que si tienen hijos también a sus hijos o a alguien más. Entonces vemos aquí la necesidad de pedirle al Señor la sabiduría nuevamente. Vemos también decisiones por enojo. También tenemos como ejemplo a David en el primer libro de Samuel 25-21, que dice: y David había dicho, ciertamente en vano he cuidado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que David había mandado sus hombres con Nabal, y él no los recibió. De hecho, Nabal les dijo que por qué él les iba a dar algo que otros habían trabajado, que era para sus hombres, y no a ellos, que saber quién los había mandado, porque cualquier siervo en ese entonces se iba de la casa de su señor. Y David ciertamente había tenido el cuidado de él, y sus hombres habían estado cuidando de las cosas de Nabal. Entonces, cuando Nabal hace esto, David se molesta mucho, y por supuesto que tenía, vuelvo a la carga, razón en estar molesto. Sin embargo, tomó una decisión precipitada que, como bien dice aquí, no iba a dejar con vida a ningún hombre. Y la Biblia es clara como ellos habían sido buenas personas con los hombres de David, pero David estaba decidido a matar a todos los que estaban con Nabal. ¿Por qué? Porque Nabal también había obrado mal, y eso iba a afectar a todos los que estaban con él. Entonces, pues eso también nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando nuestra familia es rechazada, cuando alguien habla mal de nosotros o no de nuestra familia, puede ser de algún amigo o de personas que apreciamos. Entonces, muchas veces tomamos actitudes incorrectas y podemos terminar hiriendo incluso a personas que no estuvieron involucradas con eso, ¿verdad? Entonces, nuevamente vemos aquí la importancia de averiguar antes, ¿verdad? De conocer todas las circunstancias, de conocer el contexto para entonces tomar una decisión sabia. Vemos también el ejemplo de Caín en Génesis 4:5, que dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, vemos aquí el enojo de Caín por algo que él mismo había provocado, ¿verdad? Y sabemos esta historia. Después viene Caín, lleva a su hermano al monte, ¿verdad? Al campo, y lo mata. Cuando Abel no tenía la culpa de lo que pasó. El que dio mal fue Caín, y el que decidió cómo iba a dar y cuándo lo iba a hacer había sido él. Sin embargo, en su enojo, ¿qué hizo? Mató a su hermano, ¿verdad? Y lastimosamente
creo que hoy en día vemos muchos casos así, ¿verdad? Por ejemplo, que van en el tráfico o que de repente alguien tomó el lugar de estacionamiento de otra persona, por la razón que sea, gente que va armada, se molesta y tan fácil que le es salir, disparo, salir, te apuñalo y le quitan la vida a alguien. ¿Por qué? Por enojo. Entonces, es algo que uno mira como muy drástico, sin embargo, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa mucho y no es correcto. Otro ejemplo es el de los judíos en Hechos 7:54, que dice: al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto fue contra Esteban. En el siguiente versículo, en el 60, dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, aquí los judíos se molestaron porque Esteban estaba hablando de los errores que ellos habían cometido, de cómo ellos habían ofendido al Señor, y les declaró todo lo malo que habían hecho. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vinieron y lo mataron sin ningún reparo. Entonces, a la mayoría de nosotros no nos gusta cuando nos vienen a decir lo que está mal en nosotros y lo que nosotros hemos hecho mal. Y en lugar de ser sabios y poder escuchar, lo que hacemos es molestarnos. E incluso no solo queda en molestia, sino tomamos acciones que lastiman a otras personas. Y en este caso, ¿qué hicieron? Lo mataron, ¿verdad? Entonces era sangre que iba a caer sobre las manos de ellos. Entonces con esto quisiera concluir, ¿verdad? Una decisión, sea buena o mala, trae consecuencias para nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guíe por medio del Espíritu Santo para hacer lo que es conforme a su corazón. Y así también que nos dé humildad para saber pedir consejo cuando llegamos a ese punto en el que nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? En el que nos encontramos en una encrucijada. ¿Qué hago? Me voy por acá, me voy por el otro lado, regreso, no regreso, ¿verdad? Entonces, como les había mencionado, el Señor es muy misericordioso y Él puede tornar todo aquello, ¿verdad? Aún porque esto no solo es para que no tomemos decisiones malas o precipitadas, ¿verdad? Puede ser que nosotros ya lo hayamos hecho y seguramente lo hemos hecho, ¿verdad? En nuestra vida. Y esto pues genera consecuencias y puede ser que aún estemos viviendo esas consecuencias porque pues hay cosas que el Señor ciertamente Él es justo y tiene que dar a cada quien conforme a sus obras, ¿verdad? Como les decía, el ejemplo de David, lastimosamente él tomó una mala decisión, obró mal y el Señor tuvo misericordia y ciertamente no le quitó la vida a David, pero sí se llevó a su hijo, ¿verdad? Y David lo lloró. Sin embargo, vemos cómo después de esto David se levanta, se limpia las cenizas, se cambia las vestiduras, va a la mesa, come. ¿Y qué pasa después de esto? Tiene otro hijo con Betsabé, que fue Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón, cómo el Señor lo bendijo. Entonces, les recuerdo, ¿verdad? La importancia de saber tomar decisiones, de pedir consejo, de tener humildad, de pedirle al Señor la guianza del Espíritu Santo, por supuesto siempre bajo la palabra, pero que si nosotros hemos tomado malas decisiones, el Señor, si nosotros logramos llegar al arrepentimiento que fue lo que Esaú no logró hacer, el Señor tiene misericordia. Y aún de todo eso, el Señor puede tornar lo que estemos viviendo para bendición y sacar cosas buenas de ahí, ¿verdad? Y que eso nos sirva a nosotros como formación, lo mismo que José, ¿verdad? Después de todo el proceso que vivió y de lo que vimos en el ejemplo de sus hermanos, a pesar de esas decisiones, después él también tuvo restauración en su familia. Entonces, pues esa es la palabra de esta noche. Espero que sea de mucha bendición y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, porque nos permites conocer y estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que podamos recibirla con
nuestro corazón, Señor, con tierra que dé fruto, Padre, al 30, al 60 y al 100 por uno, papito lindo. Que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro espíritu, Señor, esté perceptivo para comprender qué es lo que tú quieres, Señor, lo que tú deseas y poder actuar conforme a eso. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para tomar decisiones correctas conforme a tu voluntad. Y aún, Padre, si hemos tomado decisiones que no han sido conforme a tu voluntad, Señor, que podamos comprender qué es lo que no hemos hecho bien y podamos alcanzar misericordia, Señor. Que podamos arrepentirnos genuinamente, papito lindo, para que todo esto, Señor, pueda ser tornado en bendición para nosotros y para los que nos rodean, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.